Bueno, buenas tardes, buenas noches. Aquí seguimos con lo que es el capítulo 6 de Psicología del Desarrollo 2. Capítulo 6 que se enmarca en el desarrollo de la comprensión lectora y razonamiento. Esta es la segunda parte del tema que vimos hasta el punto 3. Nos queda muy poquito. Comenzamos ahora con el punto 4, donde vamos a tratar, en este caso, los conceptos y teorías básicas en el razonamiento deductivo a la hora de la comprensión lectora. Muy bien, comenzamos. El razonamiento es un tipo de pensamiento estrechamente ligado al lenguaje, en particular al escrito. Razonar es pensar ordenadamente con el propósito de alcanzar una conclusión, a partir de un punto de partida claramente especificado, que llamamos premisas de razonamiento y suelen estar formuladas lingüísticamente. O sea que razonar es pensar, nos quedamos con ello, ordenadamente. Pensar ordenadamente con un propósito. Entonces, el razonamiento deductivo o lógico, las conclusiones que se derivan de las premisas no incrementan la información semántica ya que está dada en ellas, deductivo, como lo dice su palabra. Las conclusiones son necesariamente válidas ya que están incluidas en ellas. La validez de las inferencias lógicas atañe únicamente a la estructura, forma del razonamiento. La verdad de las conclusiones depende solo de la verdad de las premisas. Se deduce un razonamiento, se deduce un pensamiento a partir de una idea. Ahora, el razonamiento inductivo es característico de las disciplinas científicas. Las conclusiones que alcanzamos suponen un aumento de la información semántica, pero la forma del razonamiento no implica necesidad lógica. La verdad de las conclusiones inductivas no es necesaria, sino únicamente probable en función del apoyo material de las evidencias empíricas. Ahí está la diferencia, que el deductivo, las conclusiones dependen de la verdad de las premisas, mientras que el inductivo, las conclusiones que se llegan son probables en función del apoyo material que tenemos. Los procesos cognitivos que subyacen a los problemas deductivos e inductivos son muy semejantes. En tareas de razonamiento deductivo, los sujetos tienden a dar conclusiones no necesarias, sino solo probables, porque deducen a partir de una premisa. Entonces, aquí tenemos en el cuadro resumido estas dos ideas que son bien importantes. Razonamiento deductivo es un proceso lógico por el que ciertos enunciados se derivan de otros solo en virtud de la forma lógica de los mismos. Cuando esta forma es válida, si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Va de lo general a lo particular. Esto es importante. El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular y las conclusiones son, si las premisas son verdaderas, necesariamente las conclusiones van a ser verdaderas también. Mientras que el razonamiento inductivo es un proceso inferencial, inferimos las conclusiones, por el que se llega a las conclusiones, que informativamente van más allá de lo que afirman las premisas. Las conclusiones solo son plausibles, probables, va de lo particular a lo general, a la inversa que los deductivos. El deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo hacemos una inferencia de lo particular a lo general o global. El razonamiento proposicional, 4.1. Se realiza a partir de proposiciones o enunciados verbales que incluyen diversas conectivas lógicas, conjunción, disyunción, equivalencia o condicional. La conjunción y es una conectiva básica muy sencilla donde se unen los enunciados. La disyunción o plantea alguna dificultad. Los estudios muestran que los adolescentes y los adultos son capaces de resolver problemas que las incluyan. Por ejemplo, Óscar está en Salamanca o Pilar está en Madrid. Óscar no está en Salamanca, ¿está Pilar en Madrid? A partir de la verdad de las dos premisas de partida, dado el significado de la disyunción, la conclusión necesariamente válida que deben inferir los sujetos es que Pilar está en Madrid. Aquí usamos un razonamiento inductivo, de lo particular a lo general. La interpretación de la disyunción es incluyente porque el enunciado disyuntivo es verdadero, cuando lo son aisladamente cualquiera de las proposiciones que lo componen. Óscar está en Salamanca o bien Pilar está en Madrid.
Y también cuando ambas son verdaderas al mismo tiempo. Oscar está en Salamanca y Pilar está en Madrid. También existen disyunciones excluyentes en las que cuando las dos proposiciones son verdaderas, el enunciado disyuntivo es falso. En lógica, los valores de verdad de las diversas conectivas proposicionales se suelen representar en tablas de verdad. Tablas de verdad de las conectivas lógicas. Y aquí echémosle un vistazo, donde habla de la negación, conjunción, disyunción incluyente, disyunción excluyente, equivalencia e implicación. Los enunciados condicionales son el campo más importante en el razonamiento proposicional por su importancia en el pensamiento científico. Un enunciado condicional está formado por el antecedente y el consecuente. Si el antecedente es verdadero, el consecuente también debe serlo. En la tabla de la verdad del condicional implicación material, vemos que es asimétrica. Solo cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. El enunciado condicional es falso. Mientras que los enunciados bicondicionales y equivalencia material son simétricos. Si ambas proposiciones son verdaderas o falsas, la equivalencia es verdadera. Si una de las dos es verdadera y la otra falsa, el enunciado es falso. Ejemplo de esto, del condicional modus ponens. Si Oscar está en Salamanca, Pilar está en Madrid. Oscar está en Salamanca, luego Pilar está en Madrid. Ejemplo del condicional modus tollens. Si Oscar está en Salamanca, Pilar está en Madrid. Pilar no está en Madrid, Oscar no está en Salamanca. Inferencias condicionales válidas. Falacias. Inferencias condicionales. Modus ponens, modus tollens, afirmaciones del consecuente, negación del antecedente. Un poquito el resumen de lo que vimos lo anterior. Entonces, afirmación del consecuente y negación del antecedente han sido llamadas falacias por ser erróneas, pero también podrían ser válidas si utilizamos la interpretación bicondicional. Sí, entonces. Si terminas los deberes, te llevo al cine. En realidad quiere decir, sí y solo si terminas los deberes, te llevo al cine. Es una afirmación del consecuente, lo que vemos. A partir de la interpretación bicondicional, afirmación del consecuente, te llevo al cine, luego terminaste los deberes. Y negación del antecedente, no terminas los deberes, luego no vas al cine. Serían perfectamente válidas. Falacia. Hace referencia a los argumentos inválidos desde el punto de vista de la lógica, porque muestran algún defecto en su forma y conducen a conclusiones falsas, como la afirmación del consecuente y la negación del antecedente. 4.2. Teorías del razonamiento, la teoría de los modelos mentales. Los resultados de los estudios de razonamiento deductivo o lógico destacan por 3 rasgos. Existen numerosos sesgos y errores en la actuación de los sujetos en diversas tareas. El contenido de la tarea y el contexto afectan claramente la actuación de los sujetos. Existe un componente deductivo en la actuación en determinadas condiciones de los sujetos. Son capaces de resolver las tareas de forma acorde a la lógica. El último rasgo, el componente deductivo, estaría de acuerdo con la concepción de Piaget y colaboradores que defendían una lógica mental, mientras que los dos primeros, existen numerosos sesgos y errores, el contenido de la tarea y el contexto afectan claramente la actuación de los sujetos, tienden a falsarla, porque se caracterizan por el error y las operaciones mentales dependen del contenido de la tarea. Las teorías de la lógica mental o de las reglas mentales herederas de Piaget sostienen que lo que posee y aplica el sujeto en resolución de problemas deductivos son reglas sintácticas, una especie de lógica natural. La teoría de los modelos mentales, de MM en adelante, sostiene que razonamos a partir de representaciones semánticas, modelos mentales que construimos a partir de nuestra comprensión de los enunciados verbales.
Son representaciones analógicas del significado de los enunciados, cuya construcción y manipulación se ven afectadas por las limitaciones de la capacidad de la memoria. Y aquí tenemos una tabla que les dejo para leer, representación inicial y final, propuesta por la teoría de los modelos mentales para las diversas conectivas proposicionales. Bueno, cada uno lo lee y analiza el tema de las conectivas. La clave, según esta teoría, está en los procesos semánticos de construcción y manipulación de los modelos. Dada la sobrecarga de la memoria operativa y las inferencias deductivas, la teoría predice que cuanto mayor sea el número de modelos necesarios para alcanzar la conclusión, mayor será la dificultad de los problemas, sin duda. Una predicción básica es que las conjunciones, al requerir un solo modelo, serán más fáciles que las disyunciones, ya que estas exigen la construcción de al menos 2 modelos. Pero esta predicción no solo lo hacen las teorías de reglas, ya que el número de reglas o pasos en la derivación de la conclusión sería el mismo para ambos tipos de conectivas. También existe la propuesta denominada hipótesis de los procesos duales, donde la resolución de los problemas de razonamiento parecen actuar 2 procesos de sistemas, el sistema heurístico o tipo 1 y el sistema analítico o tipo 2. Aquí tenemos en la tabla 6.2, que es donde explica esta hipótesis de los procesos duales en el razonamiento. ¿Qué dice? La existencia de procesos inconscientes en el razonamiento ha sido explícitamente propuesta por los investigadores, al menos desde la hipótesis del efecto atmósfera. Más recientemente, con el propósito de incorporar la influencia de inferencias inconscientes como el sesgo de emparejamiento en la tarea de selección. Poisson y Evans propusieron la primera hipótesis del proceso dual en el razonamiento. Desde entonces, un creciente número de autores han defendido que existen 2 diferentes tipos o sistemas de procesos de razonamiento, por eso proceso dual. Sistema tipo 1, el sistema heurístico o tipo 1. Ha sido caracterizado como el inconsciente, superficial, rápido, asociativo y no ligado a los recursos individuales a la memoria operativa. A partir de los heurísticos propios de este sistema, los niños pequeños principalmente, pero también los adultos en numerosas ocasiones, son capaces de acceder a respuestas que a menudo válidas, pero que también les llevan a cometer errores. O sea que el sistema heurístico tipo 1 es de carácter rápido, asociativo y superficial, mientras que el sistema analítico o tipo 2 considera un sistema consciente, semántico, lento, controlado y ligado a los recursos individuales de la memoria operativa. El sistema tipo 2 es fruto de un largo proceso de adquisición durante la infancia y la adolescencia en el marco de la educación y exige un análisis exhaustivo de las representaciones de los problemas, además de consumir tiempo y recursos cognitivos. Muy bien, muy claro la diferencia entre las teorías duales del procesamiento, del razonamiento. La tarea de selección de Watson. Se presentan tarjetas impresas por las 2 caras. Por un lado, un número y por el otro, una letra. Las tarjetas aparecen de manera que solo es visible una cara. Aquí tenemos el material utilizado en la tarea de selección de Watson. Regla condicional. Si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. La primera tarjeta, E, tiene que ser levantada para ver si tiene realmente un 4 por la otra. En caso contrario, haría falso el enunciado. La segunda tarjeta, D, no hace falta levantarla, porque tanto si tiene por la otra cara un 4 como si tiene un 7, no puede hacer falso el enunciado. Tampoco es necesario dar vuelta a la tercera tarjeta 4, ya que si tiene una E, verificar el enunciado, y si tiene una D, no lo falsa. La cuarta tarjeta, 7, en contra de lo que sostienen la mayor parte de los sujetos, sí hay que levantarla, ya que si por la otra cara tiene una E, entonces haría falso el enunciado.
Los participantes deben decir cuál o cuáles serían necesarios levantar para comprobar la exactitud de un enunciado condicional. Por ejemplo, si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. Según la tabla de verdad del condicional, hay que levantar únicamente las tarjetas E y 7. Resultados. Los adolescentes y los adultos de alto nivel intelectual son incapaces de resolverlo. Solo un 10% de sujetos realizaron correctamente la tarea. La mayor parte eligieron E y 4. La dificultad radica en la selección de la tarjeta 7. Explicación. Se postula la existencia de un sesgo de emparejamiento, donde los sujetos seleccionan solo las tarjetas que coinciden con los valores mencionados en la frase. Esto viene confirmado cuando se utiliza un enunciado con el consecuente del condicional negado. Si P, entonces no Q. Si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces no hay un 4 por la otra. Los sujetos continúan seleccionando las tarjetas que se refieren a valores que se mencionan, E y 4. Lo que en este caso constituye la respuesta correcta al haber introducido una negación en el consecuente. La tarjeta que lleva el número 4 puede falsar el enunciado. Se pone de manifiesto la influencia de factores superficiales en el razonamiento humano, anteriores a la abstracción del contenido semántico, que era lo que se mencionaba con anterioridad en el tipo 1. La teoría de los modelos mentales puede explicar la dificultad de la tarea de selección. Al sujeto se le sobrecarga la memoria y esto le impide hacer una representación exhaustiva del condicional. A partir de E4, los sujetos tratarán de comprobar las tarjetas a las que se refiere el modelo y levantarán las tarjetas E y 4. Si el sujeto realiza una adecuada búsqueda de contraejemplos, construye todos los modelos posibles del condicional, llegará a la conclusión correcta que cita allí. Esto pone de manifiesto la influencia de un contenido realista puede tener en la resolución de un problema deductivo. En un trabajo que se realizó con sujetos de tercero de bachillerato de 17 años, la tarea incluía tarjetas en las que aparecían personas de distinta edad por una cara y tipos de vehículos por otra. La regla hacía referencia a la edad mínima para obtener el permiso de conducir. Si una persona conduce un automóvil, entonces debe tener más de 18 años. Se presentaban 4 tarjetas: automóvil, bicicleta, persona más de 18 años y persona de menos de 18 años. Los sujetos alcanzaron el 90% de selecciones correctas. La actuación de los sujetos con material concreto parece haber facilitado por el contenido de la tarea, que hace que se representen más fácilmente los menores de 18 años como posibles conductores de un automóvil, lo que les lleva a seleccionar la tarjeta clave persona de menos de 18 años. La mejora de la tarea de selección con contenidos relativos a esquemas de obligaciones y permisos son denominadas condicionales deónticos. Confirmó que los niños, Girotto, confirmó que los niños de 10 a 11 años eran capaces de resolver correctamente estas tareas. Entonces, resaltaremos 2 rasgos relevantes del razonamiento. Cometemos errores al dejarnos llevar por los rasgos superficiales de los problemas. Importante. En ausencia de un procesamiento semántico más profundo, la representación lingüística superficial puede servir para realizar inferencias deductivas, pero como dice aquí, cometemos errores. El contenido y el contexto de la tarea afecta y puede facilitar o dificultar el razonamiento. La comprensión semántica y la situación suponen la integración de nueva información con los conocimientos previos, lo que afecta a la representación de enunciados del problema. El razonamiento y en general el pensamiento están basados en la comprensión. Esta es una de las virtudes de la teoría de los modelos mentales. Es una teoría de la comprensión y una teoría del razonamiento. Bien importante. Punto número 5. El desarrollo del razonamiento proposicional. Las conjunciones constituyen un tipo de conectiva básica que los niños parecen dominar a partir de los 5 años. Repito, las conjunciones constituyen un tipo de conectiva que los niños comienzan a utilizar a partir de los 5 años. Las disyunciones plantean más dificultades y solo en la adolescencia la mayoría de los sujetos son capaces de resolverlas.
Los condicionales plantean más dificultades, ya que los adolescentes y los adultos cometen errores al hacer inferencias inválidas. Del Val y Carretero en 1978 propusieron que el grado de dificultad de las conectivas y su pauta de adquisición venían dadas por el número de verdades, que incluyen en su tabla de verdad, tabla 6.3, las conjunciones al tener solo una verdad serían las más fáciles, siguiendo las disyunciones excluyentes que tienen dos verdades y las condiciones con tres. Estos autores presentan la conjunción como utilizada con frecuencia por los sujetos jóvenes en su comprensión de otras conectivas más difíciles. La explicación se acerca a la teoría de los modelos mentales, ya que las verdades en la tabla de verdad coinciden con los modelos que los sujetos tienen que construir en cada conectivo. Razonamiento, memoria operativa y competencia lingüística. Johnson Laird, 1999, a partir de los resultados de diversos autores, sostiene que hasta los 8 o 9 años se tratan los condicionales como conjunciones. Hasta los 12, 14 años se tratan como bicondicionales. Los adolescentes y adultos los tratan como condicionales unidireccionales. En la tabla 6.5, los condicionales implican un modelo explícito, que es el mismo que el de la conjunción y otros modelos implícitos que pueden ser o no desplegados. Así, según la teoría de los modelos mentales, los niños más pequeños utilizan únicamente el modelo explícito. Los de la edad intermedia podrían desplegar además un segundo modelo, el que expresa la negación del antecedente y el consecuente, representación bicondicional. Y los adolescentes y adultos podrían alcanzar el despliegue completo accediendo así a los tres modelos. Henry Markowitz, 2000, cuestiona esta explicación. Entiende que es incorrecto suponer que los menores representan el condicional con un solo modelo mental, coincidente con la conjunción. Las respuestas de niños de 6 y 7 años suelen ser bicondicionales, lo que encaja con su propuesta de que los menores representaran dos modelos. Uno en el que se afirman el antecedente y el consecuente, otro en el que se niegan ambos. Es decir, la expresión si entonces sería tratada como sí y solo sí, entonces la representación del condicional, si es una vaca, entonces tiene cuatro patas, sería vaca cuadrúpedo, no vaca, no cuadrúpedo. Otros autores han encontrado apoyo a la propuesta de Johnson Laird porque los sujetos parecen pasar por las tres fases: interpretaciones conjuntivas, interpretaciones bicondicionales, interpretaciones condicionales. Entonces, el último punto, razonamiento y organización del conocimiento. Markowitz desarrolló un modelo integrado en la teoría de los modelos mentales, además de la propuesta sobre la capacidad de los menores para representar dos modelos mentales. Ofrece una descripción del mecanismo responsable de las diferencias evolutivas, que es la operación de despliegue de modelos. Consiste en la activación sobre la memoria a largo plazo que produce el procesamiento de la premisa categórica. Sirve de clave de recuperación para acceder a casos relevantes que influirán en la resolución de la tarea. Por ejemplo, si es una vaca, entonces tiene cuatro patas. Tiene cuatro patas, luego es una vaca. Es una falacia porque a partir de tiene cuatro patas, no necesariamente se trata de una vaca. Según Markowitz, accedemos además de a vaca a otros casos dentro de nuestra memoria que cumplen la misma condición, tales como silla o caballo. Son los casos no PQ. Se evita cometer la falacia, tiene cuatro patas, luego es una vaca. Las limitaciones de los menores no se encuentran tanto en la capacidad de procesamiento, sino en un déficit de la organización de la memoria a largo plazo y en los mecanismos de accesibilidad de los casos pertinentes. Muy bien, y con esto terminamos el capítulo 6 de Psicología del Desarrollo.
Así que terminamos este video por aquí y ya nos vemos en el próximo. Chao, chao.